Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica, en este espacio que hemos llamado ¿Cómo confesarme bien?, en el que repasamos los fundamentos de la enseñanza moral católica, es decir, la buena forma en que tú y yo debemos comportarnos delante de Dios. El tema de hoy es las consecuencias que produce el hecho de tener una moral cristocéntrica. Continuamos hoy entonces como con una segunda parte del tema anterior. Vimos que una moral cristocéntrica tiene su importancia justamente en que procede de Dios. Al proceder de Dios tenemos la seguridad de estar cumpliendo mucho más allá que las meras expectativas humanas cuando las sociedades descubren unas normas morales básicas para una sana convivencia. El cristianismo nos permite ir más allá, nos permite ir a la perfección de esa realidad y vivir una vida moral en plenitud. Bienvenidos. La moral cristocéntrica nos permite ir más allá, siempre, y superar cualquier sistema moral humano. Esto, por supuesto, tiene unas consecuencias que vamos a mirar a continuación. De aquí se desprende que un cristiano no puede olvidar su dignidad. El mayor descalabro que tenemos los cristianos el día de hoy es habernos olvidado de nuestras raíces, de nuestras bases morales, de los 10 mandamientos. Existe en San Agustín la idea de el Cristo total. ¿Qué es el Cristo total? Él se imagina el cuerpo de Cristo no solo como a Cristo mismo, donde Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Esa es la idea. Entonces, el Cristo total es la unión de un cuerpo con su cabeza. Ese cuerpo debe ser digno de esa cabeza y para poderlo ser, pues necesitamos portarnos moralmente como Dios espera de nosotros. San León Magno nos dice lo siguiente al respecto. Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Como fruto de tener una moral basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aparecen inmediatamente dos consecuencias. Una es que tener esta moral cristocéntrica es la forma más fácil y precisa de entender la moral en cualquiera de sus características. Porque recordemos, la moral es la forma en que uno se comporta en medio de una sociedad. Otra consecuencia es que nos permite superar nuestras propias deficiencias que tenemos a raíz del pecado original, como consecuencia de él pegadas a nosotros, como un aditivo que nos empuja a cometer el mal. Pues bien, la moral cristocéntrica nos ayuda de manera más efectiva a superar nuestros pecados y debilidades cuando la aceptamos y la vivimos plenamente en nuestra vida. San León Magno nos invita entonces a reconocer nuestra dignidad, a acordarnos a quién pertenecemos. Obviamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha comprado, como dice el apóstol, al precio de su sangre. Por lo tanto, Cristo se abajó hasta nosotros tomando nuestra carne, nuestra propia realidad, y la elevó a la dignidad de los hijos de Dios. Cristo nos lleva al cielo y nos hace copartícipes en la realidad eterna de contemplarlo eternamente en el cielo. Ese es nuestro destino y no podemos olvidarlo. La moral como forma de comportamiento pues es necesaria para que
los seres humanos no terminen destruyéndose a sí mismos dentro de una sociedad. La moral secular a lo más está basada en los derechos humanos producto de la Revolución Francesa, pero entre ellos mismos se contradicen y no dan la garantía de la verdadera felicidad y la plena realización del ser humano en medio de la sociedad. Muy por el contrario, y años luz de diferencia, la moral basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos hace más elevados, nos hace más perfectos, tanto que es Dios mismo quien nos hace partícipes de su naturaleza, nos eleva al grado de la divinidad y poderla contemplar eternamente en el cielo. Es algo que tú y yo cada mañana deberíamos pedir, hacer memoria, conciencia de que somos hijos de Dios y prometer portarnos durante el día con la ayuda de la gracia de Dios como hijos de Dios y no como simples seres mundanos que viven bajo el dominio de sus instintos. Ya se demostraba desde los primeros tiempos, desde los primeros siglos del cristianismo, la superioridad de esta moral basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un relato del segundo siglo de nuestra era cristiana, el llamado la Carta a Diogneto. En ella vamos a mirar algunas apartes de cómo era el comportamiento de estas personas en esos primeros siglos del cristianismo. Dice así: su doctrina no se basaba en autoridades humanas. También dice que los cristianos viven en el mundo como extranjeros. Es muy importante, es fundamental para cualquier cristiano de verdad que su pensamiento esté en el cielo, con los pies, por supuesto, firmes en la tierra, pero nuestra mirada debe estar fija en el cielo todos los días de nuestra vida. Debemos anhelar ese cielo y comportarnos de tal manera que lo podamos merecer. También nos dice la carta de Diogneto que los cristianos viven en la carne, pero no según la carne. Es decir, un cristiano vive con propósitos espirituales elevados y no arrastrado por los instintos o por las bajas pasiones. Finalmente, dice la carta de Diogneto que a los cristianos se les da muerte y con ello reciben vida, que son como el alma en el cuerpo, que se perfecciona con la mortificación. Es fácil ver a muchas comunidades contemplativas en grandes esfuerzos en la oración, en grandes esfuerzos místicos por alcanzar la santidad. Y a eso se dedica un cristiano. Se olvida de los placeres pasajeros terrenales para concentrarse mediante el sacrificio de su propio yo, siguiendo el consejo evangélico de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a renunciar a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Eso implica un sacrificio que para nosotros los cristianos es una fuente de dicha y de gracia. No es un mero sufrir como tal vez se ve desde afuera, sino es un sufrir con el propósito de alcanzar la redención. En el mundo, la moral cristiana no goza de buena fama. La imagen de la moral católica en el mundo está distorsionada porque se ve desde afuera. ¿Y cómo nos miran allá afuera? Somos presa del relativismo moral del que hablaba Benedicto XVI. Se nos considera como que tenemos una moral restrictiva, que es represora. Nos catalogan de ultraconservadores porque estamos en contra de los antivalores que promocionan o priorizan la autonomía individual. Es decir, no nos manejamos como un ser que reclama unos supuestos derechos porque simplemente se me ocurren, sin ningún fundamento científico ni moral, ¿no? Entonces eso nos hace detestables allá afuera. Antivalores que proclaman la autonomía individual, claramente tú y yo sabemos que van en contra del primero, del quinto, del sexto
y del noveno mandamiento de la ley de Dios, principalmente. Se cuestiona pues la intervención de la Iglesia en la vida pública. Nos tienen como relegados en un rincón. Se nos prohíbe incluso hablar y opinar porque inmediatamente viene la censura. Pero hemos visto que la moral cristocéntrica, la moral basada en nuestro Señor Jesucristo, supera ya desde los primeros siglos ampliamente cualquier otro modelo de moral. Por lo que claramente pues denuncia los sistemas de pecado. A nadie le gusta que lo corrijan, ni menos en público, lo que demuestra que se vive una aversión contra las comunidades cristianas a causa del comportamiento moral que tiene y que denuncia la inmoralidad de quienes nos rodean. Por eso nos consideran despreciables, incomodamos, pisamos callos por ahí, y pues esta ha sido la norma y la regla general a lo largo de toda la historia del cristianismo. A todos ellos que tienen problemas con la moral basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, los invitamos a que miren la imagen moral de la Iglesia Católica desde dentro. ¿Cómo la vemos nosotros? Para que también seamos tolerantes y acepten esta explicación que hoy les estoy dando. Y resulta que desde dentro las cosas son muy diferentes. Cuando se descubre que la verdadera felicidad nace del gozo que trae vivir los mandamientos, de poderlos cumplir, la obediencia ciega en la Iglesia es lo que ha producido santos. Entonces, pues, todo luce muy diferente si tenemos en cuenta estas apreciaciones. Es algo que es inexplicable, que como dicen en Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Pensemos en un par de enamorados y desde afuera pues nos parecen un par de tontos, pero solo ellos saben lo que están viviendo y por eso son despreciados desde afuera, pero dentro de su propio ser ellos disfrutan eso que viven. Lo mismo pasa con la moral. Hay que vivirla desde dentro, hay que estar ubicados adentro para saber de lo que aquí estamos hablando. ¿Para qué sirve cumplir los mandamientos? Vemos ahí un tren y vemos lo que pasa cuando ese tren se sale de la carrilera. Viene el desastre. Esos rieles son para nosotros los mandamientos. Nos mantienen encausados sobre la carrilera. Y cumplirlos, ir sobre esa carrilera, nos impide el desastre. Si el tren se sale de esa carrilera, jamás podrá llegar a su destino. Esos son los mandamientos. Entonces, a pesar de que restringen al tren y lo obligan a ir por una vía y no permiten que se descarrile justamente, eso hace que el tren pueda cumplir su función. Pues si nosotros seguimos los mandamientos, igual que el tren sigue perfectamente la carrilera, evitaremos el desastre y podremos llegar a nuestro objetivo eterno, ese para el cual hemos sido hechos. El tren debe llegar a una estación, debe llegar a un tiempo específico y bajo unas condiciones específicas siguiendo esa carrilera. Pues nosotros también estamos llamados a llegar al reino de los cielos y eso solo se logra si nos mantenemos en los rieles de los mandamientos. Decimos entonces que la moral católica es fruto como de un romance. Volvamos otra vez al ejemplo de los enamorados. Solo ellos entienden lo que están viviendo. El amor a Cristo y su Iglesia no es un amor romántico descerebrado, es decir, no es algo que no tenga una razón de ser, que no tenga lógica. No, todo lo contrario. Solamente alguien inteligente, verdaderamente inteligente, puede ser católico, como decía Chesterton, cuando uno entra a la iglesia, se quita el sombrero, no la cabeza. Pues bien, nuestra religión es perfectamente
racional. Tiene reglas y leyes, de la misma manera que una ciudad tiene calles y avenidas, con direcciones precisas, con unas nomenclaturas que me permiten llegar exactamente a un sitio que yo no conozco, pero me han dado una dirección, y gracias a que no hay un desorden dentro de esa nomenclatura, yo puedo llegar al sitio donde necesito ir. ¿Qué es la moral cristocéntrica? Pues son también como esas calles y esas avenidas. No puedo decir que las direcciones, las calles, las avenidas sean un estorbo frente a mi felicidad personal, cuando es todo lo contrario. Gracias a que existen esos sistemas bien definidos de avenidas, puedo guiarme por un GPS y puedo llegar exactamente a ese lugar de destino. No son un estorbo, son una herramienta que me permite llegar. Y eso es la moral cristocéntrica. Vemos entonces ahora la relación que existe entre el amor y los mandamientos. No se desligan. El cristianismo es básicamente una relación de amor que tiene sus mandamientos, sus reglas. El amor a Dios y el amor al prójimo, Dios mismo lo define así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan 14:15. Pero también, frente al prójimo tenemos una obligación, y dice así Jesús: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Nos lo recuerda el Evangelio de San Mateo 7:12. La ley y el amor, entonces, no se oponen, se complementan entre sí y dan como resultado la vida eterna. Pensemos en un alma y en un cuerpo. El amor sin la ley, es decir, sin los mandamientos, es como un alma sin cuerpo. ¿Y qué es un alma sin cuerpo? Pues un fantasma. Pero también la ley, los mandamientos, sin el amor de Dios, es como un cuerpo sin alma, o sea, un cadáver. Los cristianos debemos contemplar el conjunto, debemos apartarnos de los árboles para poder contemplar el bosque, mis hermanos. Debemos apreciar todo el conjunto. Y tal vez no logramos practicar la moral, o nos parece muy pesada, porque no entendemos que va mucho más allá de una simple forma de comportarse. Y es que ser cristiano no es una imposición, es un camino que uno toma libremente en la vida. Es un estilo de vida, es vivir una vida buena, es convertirse en esa nueva creación en Cristo de la que habla San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es, finalmente, convertirnos en otro Cristo, es poder imitar a nuestro Señor Jesucristo y ser nosotros otro Cristo con Él. Es, al fin de cuentas, entender y vivir las bienaventuranzas de las que nos habla el comienzo del capítulo 5 de San Mateo. Es poder apreciar ese abismo que existe entre la moral del mundo y la moral cristocéntrica, esa diferencia tan contrastada. Obviamente, la moral cristocéntrica más elevada, más sagrada, más bella, que nos llena de gozo el poderla cumplir, le da un sentido a nuestra vida. La moral católica no es solo seguir leyes, sino fundamentalmente seguir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vivir la vida en la moral cristocéntrica con un comportamiento basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es el gran privilegio de nosotros los cristianos católicos. Y tenemos que pedirle a Dios su ayuda para que podamos vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Por eso les invito a que se unan a esta oración para finalizar este video, mis hermanos. Dice así: oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves
a quienes la han perdido. Atrae hacia ti el corazón de tus fieles, para que siempre vivan a la luz de tu verdad los que han sido librados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, gracias por vernos. Espero que estemos comprendiendo de qué se trata esto tan bello de la moral cristiana católica, de esta moral basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Una moral a la que ninguna autoridad en el mundo puede contradecir o echar abajo o decir que estamos infringiendo ninguna ley. Al vivir de esta manera estamos viviendo de la manera más perfecta posible, que es a la manera del Espíritu Santo. Así que Él nos ayude y nos ilumine a vivir como Cristo nos enseñó, para poder un día disfrutar de Dios en el cielo eternamente. Mis hermanos, compartan este video. No se queden con esta información. Transmítanla, propáguela a otras personas que sabes que la necesitan, sobre todo a esas personas que viven sin esperanza. Esas personas que no le encuentran sentido a la vida es precisamente porque no conocen este aspecto del cristianismo católico. Ayuda a salvar otra vida y así estarás salvando la tuya propia. Será entonces hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.